Pauta de análisis en la 100.5. Bien, no es el único caso que nos interesa a nivel judicial. El caso de la trama bielorrusa, como se le ha conocido, ha tenido muchas aristas, muchos capítulos y cada uno termina siendo más crudo, sorprendente que el anterior. Ya sabemos que está en prisión preventiva Ángela Vivanco, pero para hablar del momento del desarrollo de este caso, tenemos con nosotros a Julián López, abogado de Codelco, a quien le agradecemos enormemente, nos responde a esta hora de la mañana. Julián, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gerardo Gómez y Gonzalo Pavón le saludan. Buenos días, Gonzalo, Gerardo. Encantado, Gracias por la Julián. invitación. Hola Julián, muchas gracias. Para partir con todo lo que hemos conocido durante las últimas semanas, en fin, se ha entregado muchísima información. Quizás sería bueno comenzar la conversación en donde tú nos puedas contar cómo se inicia finalmente el caso y a partir de qué hechos concretos comienza la investigación de lo que hoy conocemos como el caso Muñeca Bielorrusa. Bueno, este caso comienza con una investigación en torno a irregularidades procedimentales muy graves cometidas en la tramitación de un recurso de protección que tuvo lugar en el marco de un conflicto contractual existente entre CBM, el consorcio Velasmovitec, y Codelco. Y la gravedad de esas irregularidades, cuando fueron detectadas, dio lugar a dos reacciones institucionales. Una de la excelentísima Corte Suprema, que por unanimidad removió de su cargo a la entonces ministra Vivanco, y luego una decisión de la Fiscalía Nacional de iniciar de oficio una investigación por diversos delitos, entre ellos el delito de cohecho y lavado de activos, que finalmente dieron lugar a una investigación en la cual Codelco intervino desde el primer día para impulsarla, hasta que se le llegaron a tener los antecedentes suficientes para darse cuenta de que esas irregularidades procedimentales que se habían observado no solo eran tales, sino asociadas a pagos específicos hechos a la señora Vivanco y a su pareja, don Gonzalo Migueles, a cambio de la dictación de esas resoluciones. Diría que ese es el gran resultado o el gran resumen del caso, al cual se agrega luego que los dineros fueron, a través de diversas maniobras, objeto de un lavado de activos porque se trató de disimular el origen ilícito que tenían. El fin de la trama bielorrusa. No sé si para ustedes llegaron a esa conclusión y cuándo. ¿Fue siempre apoderarse de recursos de Codelco? Lo que se conoce como trama bielorrusa efectivamente tiene que ver con los dineros pagados en el marco del conflicto con Codelco. Alrededor de este caso se han ido abriendo investigaciones separadas por otros casos, pero lo que propiamente se denomina como tal tiene que ver con efectivamente pagos por más de 17.000 millones de pesos que Codelco tuvo que hacer en virtud de diversas resoluciones judiciales dictadas por la tercera sala de la Excelentísima Corte Suprema, precisamente en momentos en que la exministra Vivanco se encontraba presidiendo temporalmente esa sala. Lo que es muy llamativo del caso es que esa no era la situación normal. Lo normal era que la sala estuviera presidida por otros ministros, en particular por el ministro Sergio Muñoz, y que precisamente en los periodos en que la señora Vivanco asumía temporalmente por breves días la presidencia de la sala, entonces los abogados Lagos y Vargas y Silver presentaban recursos que eran conocidos por la sala en esos momentos. Ya, pero apunto a que ellos rápidamente, conocidas las resoluciones judiciales, comienzan a intervenir mañosamente porque sabían que iban a perder o que o aquí había una posibilidad de hacerse de recursos importantes. Claro, los conflictos contractuales usualmente se resuelven por la vía de arbitraje, por juicios civiles. Entonces acá la decisión de llevar esos conflictos a un recurso de protección es llamativa porque los arbitrajes ya se encontraban constituidos a las fechas en que la Corte de Copiapó, que rechaza todos los recursos, empieza a conocer de ellos. Y entonces parece como una decisión judicial incorrecta desde un punto de vista jurídico, pero claro, luego cuando se observa la forma en que empieza a acogerse todos los recursos, al punto que el primero de ellos se resuelve en 2 días, o sea, en 2 días, a través de un recurso de protección, se toma la decisión de condenar a Codelco a pagar más de 12.000 millones de pesos. Nos damos cuenta de que algo raro pasa acá, digamos, porque se está dando una vía no adecuada,
para adoptar resoluciones muy rápidas de orden patrimonial para perjudicar el patrimonio de Codelco. Es decir, o sea, de alguna manera la rapidez de esas resoluciones fueron el hilo del cual empezaron a tirar ustedes y que finalmente desemboca en descubrir, por así decirlo, este caso en donde finalmente se ha hablado de una especie de red de corrupción, ¿o no, Julián? Cuando el caso empieza, el caso consiste en irregularidades administrativas. Claro. Y en el marco de la investigación, el Ministerio Público empieza a obtener información que tiene que ver con las cartolas de cuentas corrientes, los movimientos bancarios. Y es ese momento en el que nosotros como Codelco empezamos a revisar esos antecedentes y nos empezamos a dar cuenta que hay movimientos inusuales y en particular movimientos que están relacionados cronológicamente con las mismas fechas de los pagos. Entonces, por poner un ejemplo, el primer pago que aparece es el tercer pago cronológicamente, que es un pago por 1.026 millones de pesos en virtud de una condena a los recursos de queja. Y observamos que el mismo día en que se dictan las resoluciones, Mobitech le transfiere al señor Eduardo Lagos la suma de estos 1.026 millones de pesos, y el mismo día que se hace transferencia, Eduardo Lagos hace una distribución de estos dineros en las cuales una parte va al estudio jurídico, una parte va a la empresa y una parte va a Gonzalo Migueles. Claro. Lo primero que vemos es que eso está entregado, girado por un cheque por 45 millones de pesos, que está dirigido a una persona cuyo nombre no nos decía nada. Pedimos que se investigue y resulta ser el empleado de una casa de cambio, donde el dinero es cambiado por dólares y entregado físicamente al señor Miguel, según termina declarándolo el propio dueño de la casa de cambio. Es bastante desprolijo en ese sentido, si es que estamos hablando de delito finalmente, de haber llevado esta operación de esa manera, quizás mirándolo desde fuera, digamos, con ese nivel de obviedad, en donde a mí, de hecho, leyendo una entrevista de la fiscal Bitber el fin de semana en La Tercera, ella decía que la complejidad en el caso estaba, estoy citando aquí, en primer lugar, por el conocimiento de las partes, la mayoría son abogados, dice, sabían cómo podían resguardarse para eliminar rastros o medios de prueba, por ejemplo, cuando llegamos a incautar y sus teléfonos están reseteados. Pero al mismo tiempo, cuando uno ve este tipo de operaciones que se hacían con este nivel de, digamos, finalmente dejando esta trazabilidad aparentemente, o había una sensación de impunidad o la sensación de que nadie nunca se iba a enterar de esto, ¿o no? Yo creo que la prolijidad de la investigación es la que hace que esto parezca desprolijo. Pero lo que queda en evidencia es que los que estaban participando de esta red de corrupción tenían una gran fe puesta en que al convertir estos dineros en dinero en efectivo y ser entregados en dinero en efectivo, se convertían en intrazables. O sea, si usted lo piensa, en este pago del que le estoy hablando se gira un cheque por 45 millones de pesos y ese cheque es cobrado en efectivo. Y cobrado en efectivo es cambiado en dólares en una casa de cambio, donde no se deja ningún registro formal de la operación. Y luego esos dólares son entregados en efectivo al señor Migueles, y el señor Migueles se los entrega en efectivo al conservador de bienes raíces de Puente Alto, quien a su vez le entrega una parte al conservador de bienes raíces de Chillán, quienes le devuelven ese dinero a su cuenta corriente, tratando de simular que entre ellos hay una prestación de servicios. ¿Se fija usted? Entonces hay una serie de operaciones tendientes a ocultar el origen de los dineros. Lo que pasa es que la investigación es muy precisa porque logra dar con la emisión de los cheques y seguir todo el recorrido de los cheques, incluso con georreferenciación, lo que permite finalmente que cuando llegue el momento de entrevistar a los protagonistas del caso, fundamentalmente en este caso al dueño de la casa de cambio, Harold Pizarro, y a los conservadores de bienes raíces, estos no tengan más alternativas que reconocer el hecho y terminar entregando la información que permite la completa trazabilidad. Ya, entonces, usted escucha a Julián López, abogado Codelco, estamos hablando sobre el caso Muñeca Bielorrusa. ¿No sería justo entonces o correcto decir que fueron un ocultamiento de pruebas burdo, ¿no? Sino que hubo aquí una elaboración mayor? Cualquier persona que obtiene dinero ilícito tiene el problema de cómo disponer de esos bienes. Y la única manera de evitar la trazabilidad de los bienes en un mundo digitalizado como el que tenemos hoy día es a través de movimientos en efectivo. Y eso es lo que ellos pudieron malamente hacer en este caso, pero y que afortunadamente fue completamente detectado por el Ministerio Público, el OS7.
¿Por qué Vivanco? ¿Ella siempre se mostró abierta a participar de este ilícito a su juicio? ¿Qué conclusión han llegado ustedes? ¿O tenía una fama, una reputación quizás que la antecedía en esa línea? No, yo mentiría si dijera que la ministra Vivanco tenía una fama en este ámbito que fuera conocida por todos los operadores. Que hay que recordar que la ministra Vivanco era una profesora universitaria Sí, claro. reconocida, incluso destacada en su ámbito. Y la verdad es que aquí lo que se observa es inicialmente una red de favores, y esa red de favores es la que termina en esta red de corrupción que llega a lo que hemos conocido. Ahora, ¿cómo se llega a eso con una persona que ha llegado a ser presidenta perdón, o ministra de la Excelentísima Corte Suprema? Es algo que realmente yo no comprendo y yo creo que muchos no somos capaces de comprender o de imaginar. Si usted ve el monto, si usted ve los montos, yo revisaba cuántos son 45 millones que habrían recibido en total. La verdad es que hay que entender algo con los montos. ¿Mm? El tema de la imputación formula los montos con la idea de mencionar hechos, así lo hace el Ministerio Público, que sean completamente acreditables. ¿Mm? Por ejemplo, en este tercer pago, sabemos que Ángela Vivanco recibió a través de su pareja 45 millones de pesos porque el dinero está completamente trazado. Pero, por ejemplo, en lo que se refiere a los primeros pagos, los montos que están en la imputación son menores a los montos que hemos ido sabiendo luego que están involucrados. Por poner un Podría ser ejemplo, más Ya. entonces. Díganos el ejemplo, Claro, o por claro, favor. sea, hay por- indicios de por- que puede haber otros flujos, digamos. no, claro, en el primer pago, por ¿Mm? ejemplo, se ha imputado al señor Migueles por $15.600, porque ese es el monto que sabemos que el señor Migueles, pocos días después del fallo, o al día siguiente del primer fallo, cambió de dólares a pesos en una sucursal del Banco BCI y depositó en su cuenta corriente. Pero la declaración de Eduardo Lagos ¿Mm? lo que menciona es que por esa primera resolución a Migueles y Banco se les pagaron 80 millones de pesos. Y esos 80 millones de pesos, claro, no están todavía trazados acerca de cuál es el momento en que se entregaron. Pero el señor Lagos dice que se le pagaron 80 millones de pesos antes Ya. de que Codelco hiciera el pago y que luego, después del pago de Codelco, hubo pagos adicionales. O sea, Vivanco pudo haber recibido mucho más del dinero que se sabe hasta el momento. Yo diría mucho más que el dinero que se le ha imputado. Nosotros sabemos a través de la declaración de Eduardo Lagos que es más dinero que el que se le ha imputado, pero la imputación está construida con los antecedentes que estuvieron en el momento inicial, antes de que contáramos con la declaración de Eduardo Lagos. Perfecto. Julián, a propósito del caso de Ángela Vivanco, y hasta donde entendemos, la investigación apunta a la venta de su voto en tanto su calidad de ministra de la Corte Suprema. ¿Esto es algo inédito en la historia del Poder Judicial de Chile? No completamente inédito. Yo creo que hemos conocido en el pasado casos de corrupción, probablemente no con el nivel de evidencia o con la cantidad de evidencia que tenemos en este caso. Eh, Probablemente este es uno de los casos no solamente más graves, sino donde se ha logrado establecer con mayor precisión un delito de cohecho ciudadano que es muy difícil porque son los tipos de delitos que se suele denominar delito invisible, porque todos los testigos del delito suelen ser los partícipes, ¿no? Es un delito que no produce testigos ajenos a los partícipes. De manera que tenemos un caso que llama la atención precisamente por eso. Ahora, la existencia de operadores en el sistema judicial, lo que antiguamente se llamaban trenzas, en el sentido de que un abogado se vincula con un juez y genera una pequeña línea de corrupción donde también puede estar, no sé, vinculado con un perito. Es algo que hemos conocido en el pasado, pero nunca lo habíamos conocido al nivel de la Excelentísima Corte Suprema. Usted escucha a Julián López, abogado de Codelco, conversando sobre la trama bielorrusa aquí en Pauta de Análisis. Em, Ella mañana puede pedir rebaja de cautelares, ¿no? Porque está en prisión preventiva. ¿Ustedes pueden apelar a esto? ¿Lo van a hacer si eso corresponde?
Ella lo que puede hoy día es apelar de la resolución. Apelar de una resolución significa sostener que la resolución es errónea, que está Mm, mal fundada en sí. los hechos o en el derecho. Esa es la revisión que ella puede pedir en este minuto por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que es el superior jerárquico del Tribunal de Garantía. Y eso es lo que nosotros estamos esperando que ocurra. El defensor ya lo ha anunciado públicamente y es lo que ha ocurrido acá además en los demás casos. Digamos, toda la prisión preventiva decretada en contra de los señores Lagos, Vargas y Migueles, y también la decretada respecto de los señores Pizarro, Llaver y Nagle, fueron conocidas en apelación por la Corte de Apelaciones, que en definitiva las ratificó. Hasta el día de hoy este caso es tan contundente que no solo todos los imputados están actualmente privados de libertad, sino que la Corte de Apelaciones en todos los casos ha confirmado esas resoluciones por unanimidad, y también hay que recordar, hubo aquí una querella de capítulos que siguió el mismo derrotero. Se lo pregunto de otra manera. ¿Hay riesgo para el éxito de la investigación si no siguiera en prisión preventiva? El éxito de la investigación está marcado por la posibilidad de que el Ministerio Público pueda acceder a todos los elementos de prueba. Nosotros durante la audiencia expusimos antecedentes que nos hacían considerar que por maniobras de ocultamiento de información y de destrucción de información en los que había incurrido la señora Vivanco, la prisión preventiva tenía un fundamento adicional al peligro para la seguridad de la sociedad. Y vamos a mantener esos argumentos. Por cierto, quien tiene que resolverlo, si comparte o no este criterio, es la Ilustrísima Corte de Apelaciones. El Tribunal de Garantía ya lo ha hecho favorablemente. Julián, ¿cuáles son los próximos hitos luego de esta revisión que probablemente será mañana? Los próximos hitos procesales en este caso, ¿cuáles son los plazos y en qué momento crees tú que se van a jugar las definiciones más relevantes a partir de lo que viene? El plazo legal para cerrar una investigación después de la formalización es de 2 años, pero el juez, el Tribunal de Garantía, puede fijar plazos judiciales más breves que esos 2 años. En este caso, cuando se produjo la formalización de los señores Lagos, Vargas y Migueles, se fijó un plazo judicial de 90 días que vence en febrero, pero que puede ser prorrogado reiteradas veces mientras existan diligencias pendientes. En este minuto lo que nosotros estamos, en lo que estamos trabajando junto con el Ministerio Público es en la práctica de las diligencias que todavía falta por decretar. Aquí cada día que pasa surgen nuevos antecedentes y el caso se hace más fuerte. Y por lo tanto es difícil predecir cuándo el Ministerio Público y los querellantes vamos a considerar Mm. que la investigación está satisfecha como para ser cerrada. Puede pasar también, por cierto, que la defensa pida diligencia y que eso también prolongue los casos que uno pueda tener en mente. La defensa de Banco menciona que hay más magistrados que tomaron decisiones que podrían ser cuestionables en la investigación. ¿Es Vivanco a su juicio la única involucrada o esto no lo puede responder todavía? No está claro. Es que es muy importante entender que aquí no estamos persiguiendo penalmente a una jueza porque se haya dictado una resolución en el sentido A o B. Ujú. Acá estamos persiguiendo penalmente a una jueza porque vendió su voto a una de las partes en un conflicto, y cometió irregularidades procedimentales como no inhabilitarse, como adquirir interés personal en la causa, como violar sus deberes de probidad frente al ejercicio de su función, que permiten considerar eso como un delito de cohecho. Eso es lo que estamos persiguiendo. Entonces, las menciones al contenido de la resolución a otros ministros buscan desviar el foco de esta realidad. Hoy no tenemos antecedentes para imputarle sobornos a alguien distinto de la señora Ya. Vivanco, y la venta del voto en un tribunal colegiado no requiere un resultado específico. La sentencia podría haber sido favorable para Codelco y eso Y no el voto haber sido dejaría. vendido igual, digamos. Claro, y sería un cohecho de todas maneras. El delito de cohecho no es un delito de perjuicio, no se requiere un perjuicio. Perfecto. Basta con que un funcionario público acepte una suma de dinero para realizar su función o contravenir deberes propios de su función. Oye, me quedó una duda con respecto porque nunca he podido leer eso. Ustedes al final, Codelco tuvo que desembolsar estos 17.000 millones, es decir, ¿se perdió ese dinero? ¿Se puede recuperar ese dinero? ¿Se pagó ese dinero?
No, pues, por cierto, el dinero fue pagado y precisamente a partir de los pagos de Codelco es donde se ha Sí, podido trazar de ahí salen las coimas, los exactamente, decomisos. se pagaron 17.000 millones de pesos en tres pagos, el primero de 12.000 millones, el segundo de 4.451 millones y el tercero de 1.026 millones. Y esos dineros están siendo litigados civilmente en el arbitraje, que es la sede procesal donde Codelco siempre ha mantenido que este asunto debió haber sido resuelto y ese juicio civil existe. Pero paralelamente nosotros en sede penal vamos a instar por la reparación de los perjuicios causados que consisten en esas sumas de dinero y, por cierto, ya hemos solicitado y obtenido que el tribunal decrete medidas cautelares reales respecto de los bienes de los imputados y oportunamente vamos a ejercer acciones civiles en contra de ellos para lograr la recuperación de esos dineros. Conversamos con Julián López, abogado de Codelco, en el caso conocido como la trama bielorrusa. Julián, cuando uno, digamos, mira esto con un poco más de perspectiva, podría examinar este caso desde dos lados, digamos. Uno, por un lado, de que efectivamente existe una gran red de corrupción y que hay un tema de institucionalidad ahí, pero por otro lado es la misma institucionalidad la que está funcionando y que ha llevado a que estemos en este punto en donde se han decretado las medidas cautelares, se han encontrado montones de pruebas, en fin, y probablemente, bueno, en un juicio que va a continuar. A juicio de usted, ¿esto habla, digamos, bien de la institucionalidad y específicamente del Poder Judicial o tenemos un problema efectivamente ahí? Yo creo que están estas dos caras de la moneda y yo quiero quedarme con esta segunda parte de la cara de la moneda, porque en nuestro país la enorme mayoría de los jueces y la enorme mayoría de los abogados ejerce decentemente su labor todos los días. Entonces, es muy importante para el sistema y para lo que nosotros hacemos como operadores de este sistema, eh, que el sistema demuestre su capacidad para corregir las desviaciones que se producen. Esta es una gravísima situación. Cuando se van conociendo los detalles de los hechos, realmente resulta desolador la impudicia con que todo esto fue hecho. Y en ese sentido, creo que es muy importante destacar que tuvimos una remoción de la ministra o del ex ministro de Banco por la unanimidad de los ministros de la Corte Suprema. Tuvimos una reacción de la Fiscalía Nacional que de oficio ordenó la investigación. Tenemos al Consejo de Defensa del Estado participando activamente de esto. Tenemos a una empresa del Estado como Codelco comprometida desde el primer día y poniendo todas sus capacidades y sus energías al servicio de la investigación. Y eso debiera darnos por lo menos la tranquilidad de que cuando el sistema llega a detectar situaciones tan graves y a niveles tan altos, es capaz de reaccionar adecuadamente para corregir esas desviaciones. Yo creo que al final del día, cuando termine este caso, yo espero que tengamos por lo menos la tranquilidad de poder constatar que eso ocurrió así en nuestro país. No está en entredicho entonces el Estado de Derecho en Chile, por lo que usted describe. Yo creo que esta es una reafirmación de que el Estado de Derecho funciona, de que tenemos instituciones que son capaces de reaccionar y que la ley se aplica por igual para todos cuando llega el momento de investigar un hecho, adoptar medidas cautelares y en definitiva imponer sanciones. Usted ha escuchado a Julián López, abogado de Codelco, en conversación con Pauta de Análisis. Muchas gracias por esta conversación, Julián. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Muchas Buenos gracias, días. Julián. Buenos días.